Bien, de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicana, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Una conversación bien interesante con don Alfonso Torres Ulloa y don Eladio Capellán. Eh, Don Eladio señalaba en el segmento anterior que quería hablar sobre las medidas de coerción que nuestra legislación aplica en el caso de la persecución del crimen y el delito en República Dominicana, y es un tema bastante interesante porque él decía don Eladio Capellán que el Ministerio Público había tomado como una norma dejarse presionar por las redes sociales y el público y el pueblo, y él le llama a eso populismo penal. Vamos a abordar ese tema que es bastante interesante. Don Eladio Capellán, adelante. Alfonso quiere intervenir. Sí, gracias, Adelante. gracias, don Eladio. Rafael Miolán señala que está en Pittsburgh, Pensilvania, y da las gracias por el saludo. Muchas gracias, hermano. Miolán, mire, el carajito anda por aquí ya tomando trago y se llevó al científico, al ilustre, al iluminado. Capellán, por favor, cuando usted vea a Pancho Tavera, démele mi saludo, que lo estimo mucho, y a Deyanira, los hijos de la viuda allá en Villa Altagracia. Muy Eladio, bien. Eladio, mi tema con la coerción en la República Dominicana o con el Código Procesal Penal, usted aborda el tema por donde le parezca, ¿no? Pero el tema del Código Procesal Penal, yo insisto en un elemento particular, en el arraigo. Es como un código procesal hecho para los que tienen dinero. No es lo mismo el pobre de solemnidad que comete un crimen que el hombre de arriba, el hombre de poder económico, no importa que sea un sicario, un narcotraficante, un político, un empresario evasor, no importa. El que tiene arraigo, lo más normal es que vaya para su casa, y entonces en este país se fue haciendo costumbre de que quien se zafaba de las rejas, como que aquello se olvidaba. En los últimos meses, quizás años, he visto que hay cosas como que no se están olvidando tanto, porque ayer vi en la prensa lo de Hugo Veras y Jochi Gómez, que están ahí, aunque están en su casa, lo están, hay audiencia de fondo un día de esto para ellos. Pero bueno, he tenido siempre desde un principio esa percepción con el Código Procesal Penal. Pero sería bueno que usted nos ilustre de qué son en efecto las medidas de coerción, las gradaciones que hay, ¿no? El tema como tal. Adelante, don Eladio. Bien. Van a decir entonces, los que me siguen o de una manera u otra han visto mis participación en Voz para el Cambio y por todas partes, donde quiera que me invitan, que puedo ir y voy, que, pero el tipo nada, dice lo mismo siempre, un cliché, Pues recordando está ahí en el código. una frase atribuida al siempre bien recordado Arnulfo Romero. Se la atribuye, quién sabe quién fue que la dijo, pero a lo mejor él la dijo en un púlpito con la forma como él decía las cosas, y entonces pues se dice, ese fue que lo dijo. Y las leyes, el sistema judicial y todo lo que tiene que ver con la persecución del delito y esas cosas, son como una serpiente, y solo muerde a los descalzos. En el día de hoy, un artista, un merenguero, a lo mejor no quiere que le diga merenguero, bueno, pero él canta más merengue que otra cosa, me parece que amaneció tocando y bebió café y siguió encendido, y esta mañana temprano, como a las 5 de la mañana, me etiqueta saludo para Norgui, si es que está viendo la avalancha del merengue. En Estados Unidos está radicado. Me etiqueta una situación que sucedió en el día de ayer, o por lo menos así es que parece, de un sujeto, vamos a llamar sujeto de derecho, no en forma despectiva, porque vamos a hablar el lenguaje como es. Un sujeto que de una u otra manera atropelló, no sé en qué circunstancia, a un agente de la DGC
y la agente de la DGC parece que hizo algunos cursos de teatro, muy mal hecho por cierto, pero anda, qué sé yo, de unos golpes que le dio. No sé en qué condiciones le dio los golpes. Lo cierto del caso es que se le conoció medida de coerción al sujeto, pero de eso hace como un mes o dos. Eso no fue ahora. Le pusieron medida de coerción al sujeto consistente en una garantía económica, no sé en qué modalidad, porque tampoco interesa, una garantía económica y me imagino que visita periódica. Eso es firmar el libro de novedades para que el Ministerio Público tenga control de que ese individuo está ahí disponible para la investigación. De una vez, inmediatamente, arrancó el que está haciendo la información y dice, juez de Oficina de Atención Permanente deja libre a acusado de atropellar o de golpear a agentes de la DGC. Cuando leí la información, que de paso me la etiquetaron, cuando me levanté temprano, lo primero que veo eso, me acordé del insigne profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño, cuando en una de esas era un poco hiperbólico, Bosch, un poco extremista a veces, quizás muchas veces, bueno, eso es otro tema. Y decía que los periodistas son enemigos de la humanidad. La generalización nunca ha sido buena, pero cuando ustedes ven que se titula una información, juez de oficina de atención permanente deja libre a acusado de golpear y maltratar, o sea, a una agente de la DGC, entonces pues inmediatamente eso crea una indignación, crea un estado de inconformidad, un estado de impotencia en el que lee la información. Eso se llama manipulación, porque lo primero que debió decir de la información es: Oficina de Atención Permanente impone medida de coerción consistente en 100.000 pesos, una garantía económica de 100.000 pesos, por valor de 100.000 pesos, y presentación periódica a imputado de haber agredido a la joven. Que no tiene que ver que sea de la DGC, que sea hembra, o sea varón. Hay un problema aquí que debe estar claro. Golpear a una persona del sexo femenino en la calle, una persona que usted no conoce, no es un asunto de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es cuando hay una relación entre el agresor y el agredido. Las personas que se fajan a la trompada por ahí, hembra y varón, eso no es una violencia contra la mujer. Pero el caso del arraigo del que habla Alfonso Torres es muy interesante. Alfonso, si no existiera esa figura, las cárceles estarían llenas de presos preventivos. Vamos a verla en su justa dimensión, porque el viernes, sin ir más lejos del calendario, nosotros tuvimos la oportunidad de acudir a una audiencia de medida de coerción donde planteamos esta situación. La jueza acogió nuestra solicitud, nuestro petitorio en favor de nuestro representado, no en esta línea, no en la línea del arraigo, sino en la otra, en el otro planteamiento que hicimos. Dice la ley, y siempre lo decimos en los tribunales de algunos pueblos donde parece que tienen otra cosa. Dice la ley, mírenlo ahí, Código Procesal Penal de la República Dominicana. Acusan que está un poquito maltratado, pero ustedes saben que es usándose que está, o que se está. Dice, procedencia, ojo, vamos a leer esto. Sé que estamos en televisión y que el tiempo es apremia, pero es cortito. Procede a aplicar medidas de coerción cuando concurren todas, no dice alguna, todas las circunstancias siguientes. Primero, existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de una infracción. 2. Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable
por apreciación de las circunstancias del caso particular. Apreciación de las circunstancias del caso particular acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento. Y tercero, la infracción que se atribuye está reprimida con pena privativa de libertad. Como la gente aquí no lee, no, definitivamente no lee, eso, eh, pero sí, usted entra a las redes sociales, yo que soy un visitador continuo, principalmente de Facebook, ustedes ven que en el periódico, los periódicos grandes nuestros, que hacen mucha presencia en las redes sociales, como el Diario o el Nuevo Diario, que tiene una gran presencia, el titular, inmediatamente la gente empieza a opinar sobre el titular sin leer el cuerpo de la información. Entonces, nadie aquí se pone a pensar en estos elementos que son el arraigo de Alfonso de Torres, que le pica a Alfonso Torres. Y es que lo primero, que la medida de coerción, y esto es lo que hay que averiguar primero, o es lo que hay que entender, la medida de coerción es un mecanismo que pone el legislador en manos del Ministerio Público para que pueda actuar sin ser molestado en el transcurso de la investigación. Si ya el Ministerio Público terminó la investigación, presenta los actos conclusivos y el imputado tiene arraigo económico, ¿por qué arraigo económico? Importante saber eso, porque de los tiempos del maestro de Galilea, el rabí de Galilea, el carpintero de Galilea, ese señor dijo, porque donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, si ese individuo tiene arraigo, esta es mi casa, Alfonso, no ha querido venir aquí, tengo la trinitaria ahí, hice una trinitaria para Alfonso, ahí está, ya ni se la puede llevar, porque no va a traer un camión en la grúa para llevárselo. Esta es mi casa. ¿Para dónde voy yo a ir, Alfonso, en el caso hipotético? Y claro, Dios me libre, y como diría mi abuela, y me libre de todo mal. Cometa un desliz que amerite ser sometido a medida de coerción. ¿Para dónde me voy a ir, Alfonso? No me voy a ir para ninguna parte. Primero, porque donde quiera que esté mi tesoro, va a estar mi corazón. Eso es, porque eso lo dijo el Dios hecho carne. Entonces, eso tiene que ser un axioma. ¿Para dónde me voy a ir? La segunda, tengo capacidad para interferir en las investigaciones del Ministerio Público. ¿Soy yo capaz de contratar a un grupo de sicarios para que vayan e intimiden al fiscal investigador o al juez, como el caso aquel de siempre tengo que mencionarlo, de Víctor Corleone y el hijo abogado, problema que había? Entonces Michael Corleone le dice al hijo, ve, resuelve eso, y ofrécele 10,000 pesos al juez. Ofrécele dinero al juez. El hijo va, abogado, y le habla al juez. El juez lo saca patada del despacho y le dice, no te tranco porque era el Corleone. Entonces el papá fue, habló con el juez, le ofreció $1,000 y el juez falló a su favor. Entonces es Michael Corleone que le está haciendo el cuento a la novia. Dice la novia, qué gran poder de convencimiento tiene tu padre. ¿Y cómo lo hizo? Se le puso la pistola en la cabeza. Una forma de convencer, ¿verdad? Muy convincente. Pero lo cierto es, tengo esa capacidad y no me gusta ponerme yo mismo de ejemplo con cosas malas, pero tengo esa capacidad. No. ¿Me voy a ir y voy a dejar mi casa? No. ¿Vale mi casa? Estoy usando mi casa, ¿verdad? Que tengo 15 años haciéndola y todavía no la he terminado. ¿Vale mi casa? ¿Con qué pagar los daños que puede reclamar la presunta víctima y que el juez le puede otorgar la indemnización? Sí. Entonces, ¿para qué hay que ponerme medida de coerción? ¿Para joderme la vida? ¿Para seguirme jodiendo? No es necesaria la medida de coerción consistente en prisión preventiva cuando el individuo tiene arraigo. Voy a dejar de ir a la iglesia.
por el asunto de una medida de coerción. No procede la prisión preventiva cuando el individuo tiene bienes, no representa peligro para las víctimas y no representa peligro de fuga. Para no, la persona tiene un pasaporte azul, ese se puede ir donde quiera. ¿Quién dijo eso? Además, si eso se dice, lo que se está diciendo es que el Ministerio Público entonces no es, y no va a decir que no sirve, no. Retira eso, Eladio, de tu pensamiento. Que el Ministerio Público es inoperante, porque precisamente el individuo queda sujeto a la vigilancia del Ministerio Público y de la policía. ¿A dónde me voy a mover? Donde quiera que me mueva está la policía. Y si no está la policía, entonces el gobierno es el que está fallando. Y si el gobierno está fallando, ustedes no pueden echarle la culpa a otro por la falta suya. O sea, la falta del Ministerio Público no se le puede atribuir a otros. Si el Ministerio Público y la policía no pueden tener vigilado a un individuo, entonces es el Ministerio Público el que no sirve y no puede agravársele la situación a un sujeto por una infracción que haya cometido. Y vuelvo y le digo, citando entonces a Jacques Essoní, aquel que defendió al general Petén, nadie puede estar exento de un día caer en manos de la justicia e incluso ser víctima de esta. Entonces, el asunto de la medida de coerción hay que ser muy cauteloso. Las redes sociales están encendidas hoy con el asunto de la DGC, que la jueza o la juez le interpuso una medida de coerción consistente en 100,000 pesos de garantía económica y presentación periódica. Esa es una medida de coerción completamente ajustada a la ley. Si el individuo presenta arraigo y si no es un individuo violento, entonces ahí viene la otra situación de Alfonso, el clasismo del derecho. Pero eso no viene de ahora, eso viene desde que se codificó. Sí, Alfonso. Jacinto manda saludos para don Eladio y echa bendición a todo el equipo. Hay que ir a una pausa. Don Eladio, mire, usted dice, si la policía y el Ministerio Público no pueden vigilar a alguien que tiene una medida de coerción para estar en su casa, arresto domiciliario, mire, no lo tienen ni para vigilar a los que están presos, porque desde la cárcel operan mafia, sicarios, extorsionadores y de todo. Pero bueno, pero después de es la una denuncia muy seria. Es una denuncia muy seria que debe investigar Jenny Berenice. Pero eso es lo común. Dice Crimo Santiler, es correcto ese planteamiento del licenciado. El Ministerio Público solamente trabaja con prisiones y muchas veces, lamentablemente, los jueces hacen de la vista gorda y falla a favor de ellos. Crimo Santiler es un compañero, un hermano haitiano que es abogado. Dice Juan Francisco, no procede Eladio, aunque hay miles de imputados que están en rebeldía, a quienes el sistema les dio una oportunidad. Crimo Santiler saluda. Pausamos y retornamos con Monserrate y Eladio Capellán. A la pausa, Christopher.